Ok. Santo eres. Haz un milagro. Como Zaqueo, te quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención. Para mí necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Gloria a Dios. Aleluya. Necesito tu milagro, Señor. Tu milagro de vida. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención. Para mí necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa. Entra en mi casa. Entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí, entra en mi casa. Entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Ay, haz un milagro. Entra en mi casa, Señor. Toca mi estructura, todo mi esqueleto, Señor, y cura mis heridas. Dame de tu santidad, Señor. Y es que quiero amarte solo a ti, porque tú eres el Señor de mis señores. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa. Entra en mi vida. Estremece mi estructura. Sana todas las heridas y caminar en santidad.
quiero amarte solo a Ok, ti, ahora tú me oyes a mí. porque tú eres mi gran Y apago. amor. Haz un milagro en mí. Voy orando, voy a orar, voy orando. Aleluya. Ven, Entra en mi casa, Señor. Padre, una cosa. Ven a orar con papá, ven. Sigue adorando, Dani. Soy restaurador de autos antiguos y clásicos y también la persona que se encarga Gloria a Dios. que aparece en la película. Santo es. La pasión de los autos antiguos y clásicos viene desde salvación, de su buen amor. es algo que mi padre me inculcó Es la y así Gloria lo a haciendo Dios. yo conmigo también. Todos los carros míos tienen un nombre. Su dulce Santo nos es. lleva inspiración. Me refugo. Otra alabanza, Dani. Sí, Inspire, me dirige. es que esto me. La televisión está. Yo no soy muy cosa y sí. Ah, Muy bien. Que lo emitir anuncio ahora no sé dónde está. Está dando un anuncio. Santo. Mira el poloche, Luz. Vamos a seguir ahora. Mira el poloche, está bien así. ¿Sí? ¿Tú me ves bien ahí? sí, sí, Ok. todo bien. ¿Qué tiempo tenemos? Gloria a 6-1, arranquemos. ¿Cuántas personas Dani va a tenemos? cantar una alabanza. Ok, canta una alabanza y arranquemos. Muy bien. Santo eres, Señor Jesús. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora vamos ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a ti, Señor. No hay un lugar más alto que tu presencia, Señor, para adorarte. Para que se Gloria a ti, Señor. Señor. Santo el Señor. A tus pies de mi corazón, Aleluya. a tus pies Oh, santo. entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro en adorarte. No hay lugar Más Santo. más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro en adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto,
más grande que estar a tus pies. Alabado Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestras almas se unen en este momento, Señor, para adorarte, para exaltar tu nombre, tu gloria, tu majestad, Señor. Nuestras almas se unen en esta hora dando gracias, Señor, por la oportunidad que nos da en este tu tiempo, en este su día, Señor, para postrarnos en su presencia, en adoración, exaltación, honra y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nuestras almas se gozan adorando al Padre de la creación, al Dios que dio su propio Hijo para salvarnos, para verlo el rostro una vez más en su reino, para atraparnos en su presencia y darnos la libertad del Espíritu en este mundo, la sanidad que necesitamos, Señor. Bendito y adorado sea por los siglos de los siglos. Bendito sea, Padre Santo. Reciba toda adoración, toda exaltación, toda honra y toda gloria, Señor. Así como bendecimos el nombre de Cristo Jesús, Señor, le pedimos que el Espíritu Santo se derrame en nosotros en esta hora, Señor, abriendo nuestro entendimiento, nuestra capacidad de comprensión, Señor, porque necesitamos conocer, profundizar en su palabra, Padre, para eliminar la religiosidad de nuestras vidas, Señor, y ser cristianos conscientes, orientados y dirigidos por su Santo Espíritu. Se lo pedimos en esta hora en el santo y divino nombre de Jesús. Amén. 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 Mis hermanos, tenemos una semana de vacaciones, como dimos el sábado en la clase. Ahora sí vamos a trabajar. Nos quedamos nosotros pendientes de desarrollar el capítulo 11 del libro de Romanos. Y justamente a eso vamos ahora, a trabajar con el capítulo 11 del libro de Romanos. Es necesario y obligatorio para entender este capítulo de Romanos que recordemos los capítulos anteriores, todo lo que Pablo ha venido diciendo y nosotros hemos ido estudiando y relacionándolo con la prédica que recibimos. Le digo esto porque el capítulo 11 es el capítulo que más confusión ha dado a las iglesias evangélicas y a algunos teólogos católicos, porque no hay un concepto definido en el tiempo en que se escribieron las cosas y para quién se escribieron. Entonces es necesario que nosotros podamos entender a cabalidad lo que vamos en este día a tratar. Gracias a Dios, bendito sea el nombre del Señor, porque he visto algunos escritos, algunos pronunciamientos que sí tienen que ver justamente con el contenido de este capítulo del libro de Romanos. Recuerden que el libro de Romanos en el capítulo 9 habla de la historia de Israel, el pasado de Israel en relación a los profetas. Por eso Pablo le cita muchas veces, mucha profecía y muchas citas del Antiguo Testamento. Pablo lo hace no para nosotros, Pablo lo está haciendo para el contexto en el cual se escribieron esas líneas. Pablo lo hace porque necesita justamente edificar al pueblo de Roma, a los cristianos de Roma, que son gentiles y son también judíos, o como debemos decir, son judíos y no judíos. El capítulo 10, Pablo habla del presente de Israel. ¿De qué está hablando en ese presente? Justamente de lo que está aconteciendo y acaba de acontecer en Israel con Cristo Jesús. El capítulo 11 habla entonces del futuro de Israel, que es el futuro de la iglesia, no de Israel. Israel está comprendida en él, pero no es de Israel, es del futuro de la iglesia. Y por eso hay mucha confusión con los hermanos que nos dicen, de un segundito, que cerrar esta puerta. Hay mucha confusión con los hermanos que pregonan que el pueblo de Dios es Israel, porque Pablo dice ahí que el pueblo de Dios es Israel. Gracias, error, como vamos a ver más adelante. Vamos a comenzar con la lectura de ese capítulo 11 para irlo estudiando parte por parte, como acostumbramos a hacer, así
como el Señor nos lo permita y como de conformidad a la revelación que el Señor ha ido dando. Iniciemos pues con el capítulo 11 del libro de Romanos. Amén. El remanente de Israel. Párate ahí, Sí. Luz, un momentito. Oigan el título que tiene ese capítulo. Oigan el título. Ahí no dice el pueblo de Israel. Oigan el título de ese capítulo, título bíblico. ¿Cómo que dice? El remanente de Israel. El remanente. Ok, adelante. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Muy bien. Comencemos por ese capítulo, el remanente. Entonces Pablo dice luego, ha rechazado Dios su pueblo. Ahí está el error de los cristianos. Porque Pablo dice, ha rechazado Dios su pueblo, como que los demás pueblos no son de Dios. Graso error. Graso error no de Pablo, es la interpretación de lo que está diciendo Pablo. Si yo voy a predicarle a una gente del mundo del evangelio, yo no puedo comenzar a acusarlo de nada. Ese ha sido el error tradicional de los evangélicos, diciendo a la gente, arrepiéntete, arrepiéntete. Y hay gente que se considera a sí misma sin contaminación de pecado porque son gente buenachones, tienen buena historia de vida. Usted dice, arrepiéntete, inmediatamente va a pensar, ¿de qué? Ese ha sido el error. Pablo no va a cometer ese error. Pablo es un hombre que tiene inspirado en el Espíritu Santo y está escribiendo una carta para judíos que viven en Roma y para gentiles que acompañan a esos judíos en la iglesia de Roma. Entonces, lo primero que dice, ha rechazado Dios, porque está hablando, como dice él, de los que no son judíos, de los gentiles. Pero entonces hay que ha rechazado Dios a este pueblo. Si buscamos el capítulo 9 y 10, veremos por qué le dice eso. Porque en el capítulo 9, Pablo le está enrostrando que todos los profetas advirtieron que venía un Mesías y cómo iba a venir, y ellos no le hicieron caso. En el presente no le están haciendo caso. Entonces Pablo quiere convencerlo de que tienen tiempo de entrar en el plan de salvación. Entonces le dice, ¿ha rechazado acaso Dios a su pueblo? Los judíos sienten que ellos son los únicos herederos del reino. Por eso Pablo le dice, ¿y ha rechazado Dios a esos herederos? No, no lo ha rechazado. Ahora bien, lo que Pablo no dice ahí, y sí lo ha dicho en el capítulo anterior, es que el pueblo de Israel sí rechazó a Dios. Por tanto, ese versículo que está ahí, ha rechazado a Dios su pueblo, de ninguna manera. Usted tiene que colocárselo a todos los párrafos, capítulos y versículos anteriores en donde le dice, ustedes no lo recibieron. Ustedes lo rechazaron. Ahí que hay que colocarse y no coger ese versículo. Dios no ha rechazado a Israel. Dios no rechaza a nadie. No es a Israel por ser Israel. A nadie lo rechaza el Señor. Él vino a buscar lo que se perdía. Él vino a buscar lo que estaban enfermos. Él vino a buscar lo que necesitaban de él. Por tanto, no tiene rechazo. El rechazo fue del pueblo de Israel al plan de salvación. El rechazo fue del plan de Israel al plan de salvación, y por ello el rechazo fue a Cristo Jesús. Jesús no lo rechazó a ellos, fueron ellos que rechazaron a Jesús. Eso es lo que quiere decir esos versículos. No puedo coger ese versículo para hacer un discurso y decir que ellos no son rechazados y que todos se van a salvar. Y que el pueblo de Israel va a ser salvo por completo, cuando la misma introducción del capítulo tiene por nombre el remanente.
Remanente es un grupo pequeño, no grande. Remanente. O sea, esto está muy, pero muy claro en eso. Por eso Pablo dice, de ninguna manera, Dios no ha rechazado, pero tampoco le va a decir, ustedes han rechazado a Dios, porque ya se lo dijo en el capítulo 9, en el capítulo 10, y al inicio de los capítulos comienza a decírselo también. O sea, tiene 10 capítulos diciéndole que ellos rechazaron la llegada del Mesías. Se lo está diciendo. Entonces, ahora le dice, pero Dios no lo ha rechazado a ustedes. Eso es lo que le está diciendo. No podemos coger ese capítulo y cogerlo aparte y ponerlo en un bolsillo para predicar sobre él. Cógeme los anteriores. Entonces, los anteriores me está diciendo que sí fueron ellos que rechazaron. Entonces, mira, es como coger una persona y predicarle. Y esa persona decirle, vete de aquí, no me interesa tu prédica, no me interesa Dios. Eso fue lo que hicieron los judíos. Ahora, por esa persona decir eso, ¿Dios lo rechaza? No. Dios espera el arrepentimiento de esa persona. Eso mismo pasa con los israelitas. Dios espera su arrepentimiento. Él no rechaza a nadie. Somos nosotros que lo hemos rechazado en el pecado. Y Pablo está hablando con ellos diciéndoles eso. Y ese pedacito ahí no puede ser una espada para estar combatiendo diciendo que el pueblo de Dios es el pueblo de Israel. ¿Qué cosa más vergonzosa transmiten esos predicadores o esos hermanos predicadores? ¿Qué tergiversación más poderosa? Por eso ustedes estamos estudiando la Biblia completa, no capítulos de la Biblia, no versículos de la Biblia, el contenido bíblico. Por eso estamos estudiando ahora el libro completo de Romanos, no un capítulo de Romanos, el libro completo, porque es una sola carta. Y no puedo coger la carta y dividir en episodios diferentes, una sola carta. Bendito sea el Señor. Continuemos. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Párate ahí, repíteme eso, por favor. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si Ahí por está. gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Parada. Ahí está. Eso es lo que inspira el título del capítulo. ¿Cómo pensaban los judíos o cómo piensan los judíos, los israelitas? Y cuando hablo de israelitas, no es el pueblo entero eso, son los religiosos. Porque ese pueblo, ya le he dicho varias veces, ese pueblo entero no es israelita. Ese pueblo que está ahí hoy en día no es judío entero. Eso no es verdad. Los judíos ahí son una minoría. Ya hablaremos de eso en algún momento. Pero en la época de Pablo sí eran todos. Sí estaban todos allí incluidos. Entonces, Pablo, ¿cómo procuraban los judíos ganarse el reino? ¿Cómo procuraban los judíos ganarse la simpatía de Dios? ¿Cómo procuraban los judíos ser perdonados? ¿Cómo preparaban los judíos su mundo y con qué para ser justificado ante Dios? ¿Cómo querían justificarse ellos solos? O sea, ¿cómo querían llegar ante Dios diciéndole, mira, yo soy bueno porque yo hacía, los sábados hacía, daba esto, hacía aquello, me hice la circuncisión? Eso es lo que Pablo le está diciendo. No es como ustedes están acostumbrados a buscar a Dios. A Dios no se le busca por obra, ni por sacrificio, ni por ofrenda, ni por diezmo, ni por circuncisión, ni por raza, ni por descendencia. Es por gracia. Se lo está diciendo ahí. Y Pablo le dice, el remanente que ha entendido esto. O sea, son muy pocos los que entendieron ese mensaje. El remanente. Entonces Pablo quiere que ellos formen parte. Esa iglesia ya se sienta el remanente y que entienda que a Dios no se le busca como ellos lo estaban buscando, yendo al templo, rasgándose las vestiduras, haciendo ayuno, haciendo silicio, haciendo obras de bienhechora, orando en la calle, haciendo bulla.
Y eso es para nosotros. Eso es para nosotros. Si usted quiere formar parte del Señor, tiene que ser por la gracia del Señor, no por lo que usted haga. Usted puede hacer todo lo que usted quiera. Eso no le va a hacer mella al plan de salvación. Usted no va a entrar por ninguna puerta por ahí. Es una sola puerta para entrar al plan de salvación. Hay una sola puerta para entrar al reino. Por eso en el Génesis habla de la puerta que le pusieron 2 ángeles con espada de fuego. Porque es una sola puerta y esa puerta es Cristo Jesús. Y eso para los hermanos de hoy en día que creen que yendo a la misa los domingos, que comulgando, que yendo al retiro, están agradando a Dios y están conquistando a Dios. Para los hermanos evangélicos que creen que romperse el pecho, que dar un salto, que tener dones, oígame la palabra, dones, que dan diezmo, que están todos los cultos, que aplauden duro, con eso va a agradar a Dios. A Dios no se le agrada con nada de eso. Esos son episodios de la religiosidad. Esos son episodios de la ritualidad que nada tienen que ver con la salvación. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Nada de eso tiene que ver con salvación. La salvación viene por gracia. Por gracia. Son los llamados. Son los que responden al llamado, los que están en la gracia del Señor para ser salvos. No los rituales, no las religiones, no los sacrificios, no las dedicaciones. Es Cristo Jesús, aceptar a Cristo como su Salvador. Y ya lo dijimos en capítulos anteriores. Si confesare, porque con la boca se confiesa a Cristo Jesús, seréis salvos. Por eso no se puede hablar de un pueblo salvo. No existe un pueblo salvo geográficamente. Existe un pueblo salvo por Cristo Jesús. Los que están en Cristo sí son salvos, somos salvos y somos parte del plan de salvación. Pero no por ser de origen, ningún tipo de origen, no por hacer obras buenichoras, no por ir a culto domingo. Somos salvos que dijimos que sí a Cristo Jesús. Continuemos. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Comienza otra vez el primer versículo, por favor, Luz. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Ahí está lo que estamos diciendo. Están buscando a Dios con esfuerzos propios. Están buscando al Señor con ley, con la ley, con ley, con ley, con ley, con la ley. Y con la ley no se alcanza a Dios. A Dios se alcanza por la gracia. Es una gracia del Señor. Y Pablo se lo dice por gracia. Y ustedes no han recibido gracia. Y como no han recibido gracia, porque ustedes han rechazado el fundamento de la gracia del Padre, lo han rechazado. El fundamento de la gracia del Padre Celestial es Cristo Jesús. Si usted no acepta a Cristo Jesús, usted no recibe gracia y por tanto no está en salvación. Pero resulta, mis hermanos, que todavía hoy nuestras iglesias, todas, óigame bien, todas, católicas, evangélicas, pentecostales, no pentecostales, bautistas, no bautistas, séptimo día, sin séptimo día, octavo día, primer día, todas, repito, todas las iglesias mantienen leyes dentro de la iglesia como elemento de la salvación. Nos mantienen sometidos con leyes del judaísmo. Hay iglesias donde las mujeres no pueden predicar. Judaísmo. Hay iglesias donde las personas en segundo matrimonio
o divorciada no puede ni siquiera comulgar. Hay iglesias donde tienen los grupos separados porque no se pueden juntar los unos con los otros. Hay iglesias que presionan por el diezmo. Hay iglesias que presionan por la ofrenda. Todas no están sometiendo a ley. Y dice Pablo, lo que buscaban con la ley, no dice la ley, dice los que buscaban los judíos o los israelitas, en la forma en que buscaban a Dios, no lo encontraron. ¿Y cuál era su forma? La ley. Esa es su forma, la ley, los rituales. Sin embargo, hoy en día, las iglesias nos imponen rituales y nos imponen ley. Todas. Porque el evangelio ha sido tergiversado a condición de beneficio de grupos sociales de gran poder nacional e internacional. ¿Usted se imagina que a una persona se le niegue el derecho a comulgar en una iglesia católica porque está divorciado? ¿Y quién carajo es que tiene la autoridad de perdonar el pecado? ¿La iglesia o Cristo Jesús? ¿Y quién ha dicho que divorciarse es un pecado? Búsqueme la condición del divorcio primero. ¿Y quién ha dicho que no tiene perdón? Todos somos perdonados en Cristo Jesús, en cualquier circunstancia. ¿Y quién le ha dicho a las iglesias evangélicas que las mujeres no pueden predicar? ¿Y quién le ha dicho a las iglesias evangélicas que los no casados no pueden, si no están casados por una ley, oiga la palabra, ley, matrimonio de ley, no pueden subirse a un púlpito a predicar? Imposiciones legales dentro de un evangelio tan puro y hermoso como el que Cristo Jesús nos delegó, y Pablo está defendiendo en estos momentos ante nosotros, ante nuestros ojos, ante nuestras voluntades, para que entendamos que todavía hoy las iglesias siguen presionando con leyes insólito, incluso hasta de segunda anuncia. No permite que una persona hable en una iglesia. Arrabalero. Y sabrá Dios si el que se sube al púlpito es un violador de niños. Y sabrá Dios si el que se sube al púlpito es un delincuente. Se sienten sanos porque están en la ley del concilio. Cumplen con los prerequisitos de la ley. Lo que significa que sienten una élite legal dentro del evangelio. Y no hay élite legal dentro del evangelio, porque la legalidad no la da la ley ni el ritual, la da Cristo Jesús. Todo el que tenga condición y acepta a Cristo Jesús tiene el derecho de hablar de Cristo Jesús. Y tiene el derecho de compartir con los hermanos y predicar en cualquier lugar del mundo. Con tarima y sin tarima. Eso lo está diciendo Pablo ahí. Lo que buscaban los judíos no lo consiguieron con esas leyes. Pero tenemos las iglesias llenas de leyes. Pero totalmente llenas de leyes. Y no va a seguir abundando porque cada uno de ustedes participa en uno que otro concilio eclesiástico. Y sabe muy bien, y conocen muy bien cuáles son esas leyes. Porque se la aplican de una vez. Hay un hermano que hace 2 o 3 meses me decía, aquí en las redes nuestras, en el Zoom nuestro, que sus pastores le prohibieron predicar porque él no estaba para predicar todavía. Y yo dije, ¿qué te hace falta? Tú declaraste a Cristo como tu Salvador. Entonces, ¿qué hace falta? O que se someta a la voluntad del pastor. Porque el que tiene que mandar es el pastor. Mire, para predicar no necesita autorización de nadie. Al pastor y el cura están hechos para dar autorización dentro del refugio del templo. Si quieren pintar, mover un mueble, pero a nadie se le prohíbe predicar el evangelio. Nadie necesita autorización pastoral ni eclesiástica para predicar el evangelio. Lo que necesita es tener a Cristo Jesús en su corazón. Esa es otra moneda que nada tiene que ver con las leyes. Por eso no alcanzaron los judíos la salvación, porque la salvación es por gracia, y el que está lleno de gracia lleno está. Continuemos. Hay una cita aquí, la tiene la hermana de Yanira.
Amén, amén. Santo. Aleluya. Romanos 11, versículo 8. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Continúa la palabra de Dios diciéndonos en Mateo 13, del 9 al 18. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ello no les he dado, no les dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Muy bien. Y Ahí yo está. continúo. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Palabra de Dios. Amén. Ahí está. Ahí está. Está profetizado. Estaba profetizado en Isaías. Y hay otro profeta más. Solamente puse una cita porque nos pasamos 3 horas en esto. Está profetizado que esas personas, los componentes de ese pueblo, tienen el oído tapado. ¿Por qué? Porque estaban conscientes a sí mismos de que la salvación dependía del sacrificio de ellos y de más nadie, y que el Mesías que venía era para levantarlo a ellos como conquistadores del mundo por los sacrificios y la dedicación y las ofrendas y los diezmos y la noche de vela y todo lo que hacían ellos. Estaban convencidos que estaban conquistando a Dios, que habían conquistado a Dios, que Dios era de ellos, solo de ellos. Estaban totalmente convencidos. Isaías se lo está diciendo. Entonces Jesús le habla en parábola. Y cuando los discípulos le preguntan, ¿y por qué tú le hablas en parábola? Para que no entiendan. ¿Por qué? Porque los profetas se lo han dicho, han visto los milagros que yo he hecho, han visto la prédica que yo he dicho. Y siguen, le hablo en parábola, porque lo que tienen tapado no es el corazón, es el corazón, no los oídos ni la vista. Son gente de corazón duro que se consideraban a sí mismos que habían conquistado con su religiosidad y el cumplimiento de sus leyes religiosas el corazón del Padre Celestial. Grave error. Fue profetizado y se cumplió. Eso es lo que Pablo está diciendo ahora. No es por obra, para que nadie se gloríe. Lo que los judíos buscaban no lo consiguieron. Si no lo han conseguido es porque es por fe.
Es por gracia, es por misericordia. Es lo que dicen esos capítulos que están ahí. Por eso no podemos coger un versículo para hacer un discurso de 2 horas en una iglesia. Porque tenemos que decir muchos disparates. Y de disparatoso estamos yendo los cristianos. ¿Por qué? Porque son recitadores, no declamadores, recitadores. Y eso lo que hace es entumecer, cerrar, tapizar el corazón de los hermanos. Porque cuando a una persona le dicen que el pueblo de Dios es el pueblo de Israel, le están diciendo tú no cabes aquí. Y veremos ahora cuando habla Pablo de la famosa rama de injerto de rama y el legajo de la rama. Adelante, continúen. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Parada. Ok. Oiga lo que dice Pablo, que dice David. Eso es de uno de los salmos. Dice Pablo que sus rituales, que son sus fiestas, su comedera, sus sacrificios de animales, esas son las fiestas de los judíos. Toda esa fiesta que los judíos estaban santificando. ¿Acuerdan que hablamos de esas fiestas? Cuando dimos el libro de San Juan hablamos de todas esas fiestas, que Jesús decía, no, el agua soy yo. El desierto está en mí. Esa cosa que vimos en el libro de San Juan es lo que dice el libro, dice el Salmo de David. Que todas esas cosas se convirtieron en vez de alimento en redes, se trancaron a sí mismos en ese mundo. En vez de crecer espiritualmente, lo que hicieron fue encerrarse en ese mundo. Entonces, dice Pablo, tropezaron ellos para perderse de ninguna manera. Se encerraron para perderse de ninguna manera. Entonces ahí vienen los hermanos. ¿Usted ve que es así? ¿Que están salvos? Cuidadito con eso. Cuidadito. Pablo está diciendo ahí, muy claro, que porque, y lo predican, los hermanos predican como está dicho ahí, porque si los judíos hubiesen aceptado a Jesús, entonces no hay salvación para los demás. Porque dice muy claro, repíteme esos dos últimos versículos, Luz, por favor, para que lo entiendan lo que voy a decir ahora. Digo pues, Ajá, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero su transgresión vino la salvación a los gentiles. Párate ahí. Eso es. Porque ellos tropezaron, es que viene la salvación a los gentiles. Mire, mi hermano, Pablo no quiere decir lo que están predicando a partir de esa palabra. Porque no es verdad que el Padre Celestial vino con un plan A y un plan B. Si me aceptan, entonces se embroman los gentiles. Pero ahora entran los gentiles porque ellos no me aceptaron, voy a buscar a los gentiles. ¿Usted cree en eso de Dios? ¿Y qué analfabeto moral, religioso o espiritual? ¿Qué analfabetismo espiritual nos cubre a nosotros que podemos plantearle a Dios un plan B? Porque Pablo dice eso. Mire, Pablo está diciendo eso a la iglesia de Roma, que hay judíos y hay no judíos. Y le está diciendo a los no judíos justamente que ellos forman parte del árbol a pesar de que Israel no aceptó su Salvador. No significa que el Padre Celestial tenía un plan B. Cristo no vino con un plan B. Diga, si esto me aceptan, sí, si no me aceptan, no. Eso no es verdad. Pablo se está refiriendo a ellos para entonces un poquito más adelante decirle por qué ha dicho eso.
¿Cuáles son las condiciones que lo empujan a hacer eso? Es para que no se burlen los unos de los otros. Pablo está haciendo ejercicio metafórico, literatura pura de profundidad, elementos de comparación. Porque él dice, porque se dice los judíos rechazaron todo, no lo fueron todos, fue un remanente que se quedó. Se quedó un remanente con el Señor. Y a él le escribe esa carta al remanente y le está diciendo, de todas formas, el Señor está esperándolo a ustedes, igual que está esperando a los que no son judíos. Vamos a verlo ahora, a partir de ahora. Sígueme leyendo eso. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Un momentito ahí, que no hay parada, pero vamos a pararnos ahí. A mí me han mandado a hacer, a trabajar con los gentiles. Y yo estoy feliz de hacerlo. Estoy traduciéndolo en buen dominicano. Yo estoy feliz de hacerlo porque esto puede producirle celo a los judíos. Entonces, venir a buscar, a arrebatar lo que le está produciendo celo. Esto es, miren, esta manzana era para ustedes. Ustedes no la quisieron, la tengo yo. Y sabrosa que esta manzana, pero muy buena. Entonces el judío coge celo y vaya a arrebatar la manzana también. Y se mete en el paquete. Dámela que es mía. Fue a mí que me la trajeron. Porque son niños. Para Pablo ellos son niños. Y Pablo quiere que ese pueblo se salve. Eso es lo que hace un niño. Mire, este juguete es para ti. No, yo no quiero eso. Ah, pues toma al fulanito. No, dámelo a mí. Le produce celos. Pablo está tratando como criaturas infantiles. Y ya por eso, inmediatamente hay un discurso. No, porque si ellos hubieran aceptado a Cristo, los gentiles se pierden y nosotros estamos en el árbol porque ellos no lo aceptaron, entonces nos aceptaron nosotros. Hágame el favor. Disparatoso clerical. Aprenda a leer en español y a conocer las figuras literarias. Que casi ninguna de esa gente que yo he ido predicando me puede explicar alguna figura literaria. Y cuándo y por qué se usan. Y para qué se usan. Y no por incultura, sino por religiosidad. Porque nosotros hemos venido un evangelio comprometido con un fundamento político guardado. Es un regalo cubierto con la palabra de Dios, pero cuyo contenido tiene otro elemento. Sígueme leyendo, por favor, hermana Luz. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Ok, lo que está diciendo Pablo ahí, un momentito, que no hay parada, pero hay que pararse. Pablo está diciendo, si por la no aceptación de los judíos a Cristo Jesús, los gentiles han sido salvos, imagínense ustedes cuál será el gozo tan grande cuando los judíos acepten a Cristo Jesús. Va a ser mayor todavía. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. No está diciendo que somos injertados y que hay que respetar eso. Dios no tiene plan B. Le está diciendo, hay un gozo tremendo en el mundo cuando los judíos digan Cristo es el Salvador. Tan grande que judíos y no judíos van a gozárselo el doble de lo que se gozan hoy. Sigue. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Párate ahí. La primicia son los judíos para Pablo. Y ellos lo saben, que le está diciendo primicia a ellos. O sea, donde primero llegó el mensaje fue donde ustedes. Sigue. También lo es la masa restante. Entonces, aunque ustedes son primicia, la masa restante, ¿cuál es la masa restante? El mundo nuestro, lo que ellos decían antes, el mundo gentil.
Esa es la masa restante. Esa masa restante es el mundo gentil. También es santa. Pues entonces no hay dos planes. No hay dos planes. La salvación es para todos. Es lo que está diciendo Pablo ahora en esas palabras que está ahí. Para los que recibieron primero el mensaje, los que recibieron primero el mensaje y para los que recibieron segundo el mensaje, todos son salvos en un solo plan. Continúa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Exacto. Y si la raíz es santa, ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz? Es el Cristo Jesús. Él lo dijo ya en el libro de San Juan. Yo soy la vid, mi padre es el labrador. Pablo está cogiendo esas palabras y dándole forma para metérsela como una pastilla de credulidad al mundo judío. Continúa. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Parado. Ahí está. A los gentiles, miren, no se gocen por la salvación que Dios le ha dado. Por el contrario, traten de buscar a esas personas que fueron desgarradas, o sea, fueron desprendidas con violencia, fueron desprendidas. Pablo está diciendo, el árbol de olivo fue deshojado por completo, fue dejado, le quitaron rama por completa para injertarlo a los que somos, a los que no tenían la primicia del evangelio. Pero no se burlen de ellos porque Dios puede perdonarlo también como te perdonó a ti. El problema de ellos es su sordera. El problema es su celo, que tiene un celo artificial, tiene un celo material, tiene un celo humano. Y eso no cabe en el árbol de la vida. Porque si Dios te perdonó a ti, que oíste la palabra en segunda mano, también puede perdonar. ¿Cuánto más puede perdonarlo a ellos que son de la primera mano? Pero el objetivo del perdón tuyo y el de ellos es que acepten que es por fe en Cristo Jesús, que es una gracia. Que es una gracia, porque cuando tú llegas al árbol, quien te va a alimentar a ti no son las otras ramas, es la raíz. Y esa raíz alimenta a las ramas que se quedaron, a ti que te injertaron y a las que puedan venir después. Pueden volver. Rechazaron a Dios, pero pueden volver. Y esa es la verdad. Dios no lo ha rechazado. Ellos pueden volver al árbol. El problema es que no quieren volver. Entonces, ahí que se tranca el juego. Entonces, yo no puedo predicar ya. No, porque ellos son las ramas principales. No hay ramas principales. Fueron los primeros en huir, pero también fueron los primeros en rechazar.
Si fueron los primeros en oír el evangelio, también fueron los primeros en rechazarlo. ¿Y con qué odio y con qué actitud lo hicieron? Pero el Señor lo perdona. Por eso que Jesús dice en la cruz: Señor, perdona a los que no saben lo que hacen. Perdona a los que no saben lo que hacen, porque están, ¿qué es lo que se perdona? Es el pecado. Y hoy están cometiendo pecados doble, triple, cuádruple pecado. Y tienen derecho al perdón, pero a sabienda de que no es por sus rituales y sus leyes, sino por la gracia divina. Y que cuando entren en la gracia, vuelven al árbol y van a compartir con los no judíos, o judíos y no judíos van a compartir juntos las mismas cosas, porque están alimentados por la misma raíz, Cristo Jesús. Eso es todo. Y lo que estamos en Cristo Jesús, no nos ufanamos de lo que se pierden, nos lamentamos de lo que se pierden, porque ese es el objetivo del evangelio, que todo el mundo se salve. Todo el mundo se salve, no que se pierda nadie. Ahora, el que decide perderse, el que escogió perderse, aún así tiene perdón si se arrepiente. Por eso que Pablo dice: si confesar, o sea, tiene que confesar a Cristo Jesús y decir que se fue levantado de la sepultura y que está la dieta del Padre. O sea, si confiesa eso, entonces cuando yo leo esto, cuando yo voy a predicar sobre esto, no puedo quedar diciendo que los judíos son primeros en el reino de Dios y que son elegidos. Eso es un disparate. Eso es un disparate. ¿Hay judíos que aceptaron a Dios? Sí, el remanente, pero no el pueblo de Israel. Y si acaso hay algún pueblo para Cristo Jesús y para el Padre Celestial, son los que creyeron en Cristo Jesús. Lo que dice San Juan, que a los que lo recibieron le dio potestad de ser hijo suyo. Pero si usted no lo recibe, no es hijo del Señor. Continuemos. La restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Vuelve y lee los dos primeros versículos, por favor, que es el fundamento de todas esas palabras de Pablo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Ahí está la otra confusión en la prédica. Ahí está. Cuando todos los gentiles acepten al Señor, entonces todos los judíos se van a salvar. Insólito. Insólito, porque no leen los últimos versículos que acaba de leer el hermano Luz. No lo leen. Se quedan en esos dos versículos. No son todos los judíos que van a decir, le han endurecido el oído, el corazón, están endurecidos. Pero hay un remanente. Cuando Pablo dice Israel será salvo, habla de ese remanente de Israel, porque ya lo dijo anteriormente.
Y él mismo dice, yo soy parte de ese remanente. Si él mismo dice remanente, sabe que no es por decreto, es que no se puede ser salvo porque yo soy judío y eso me va a salvar. No, es por la misericordia divina, es por el amor del Señor. De eso se trata. Es un remanente que va a entrar ahí junto con todos los que no son judíos y que han aceptado al Señor. Ese remanente va a entrar en el plan de salvación. Y lo hay. Todos los tiempos ha habido judíos que creen en Cristo Jesús. No multitudes, personas, pequeños grupos que creen en Cristo Jesús. Pero cuidado, mucho cuidado con el llamado grupo de cristianos, se llaman cristianos, no recuerdo el nombre ahora, estos cristianos que están nuevos, judíos, mesiánicos. Cuidado con eso, que ese es un cristianismo de ley, tan de ley que obliga a decir Yeshua a Jesús, porque hay que hablar hebreo. Y si no habla hebreo, no entra en el plan de salvación. Es Yeshua, es Yahvé, Elohim, es Jehová, si no, no entra al plan de salvación. Ley, ley, ley y ley. Esos son los que se quedan fuera. Porque aún en el nombre del Señor están buscando la salvación con leyes. Porque es un remanente, no el pueblo entero. El pueblo entero que se va a salvar son ese remanente y el grupo de personas no judías o hermanos no judíos que han aceptado al Señor como su Salvador. Ese es el verdadero Israel de Dios. Y Pablo lo dice y se lo olvida. No se es israelita por ser descendiente de Abraham o de Jacob. No se es israelita por hacerse la circuncisión. Para ser israelita de corazón hay que aceptar a Cristo Jesús. Ya lo digo el versículo, el capítulo 2 de lo que estamos estudiando del libro romano. Que luego significa ser israelita. No es la descendencia, no es la nacionalidad. Pablo dice, no. Solo que tiene circuncidado el corazón. Lo que aceptan a Cristo Jesús. Y está en el capítulo 2 del libro romano. Entonces, si tú me pones a predicar ahora que todos los judíos se van a salvar, tú me estás contradiciendo los otros 10 versículos, capítulos. Me lo estás echando abajo. Pero Pablo sabe muy bien a quién se lo escribió y sabe lo que está escribiendo. El remanente se va a salvar, no el pueblo entero, no por ser judío, porque eso sería una salvación por nacionalidad. Y la salvación no es por nacionalidad, dice Pablo en el capítulo 2. Que es por gracia. Y el que tiene gracia no tiene los oídos tapados, ni el corazón endurecido, ni los ojos cerrados. Es por gracia. O sea que esas prédicas judías no son cristianas. Por falta de echar hoja para la izquierda y poner el sentido común en el plan de salvación, que es por gracia, no por nacionalidad. Cuando llegue la plenitud de los gentiles, entonces viene todo los israelitas, pero son todos los que entran en la gracia, los que proclaman a Cristo Jesús como su Salvador. Él está escribiendo a esa gente que están ahí, en Roma. De esos elementos es que tenemos nosotros que fortalecer nuestra fe para evitarnos religiosidad y evitar que los religiosos vengan hablando disparate a contaminar el oído y ponerle tapones de cera a nuestros oídos. Tenemos que tener un tapón, pero es espiritual, para contrarrestar todas esas cosas malévolas. Esto es un plan de gracia, no de soberanía nacional. Continuemos. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Párate ahí. Dios sujetó a todos en obediencia. O sea, a todo el mundo lo atrapa en obediencia. A todo el mundo lo recoge en obediencia. Porque todo el mundo es pecador, todo el mundo. Todo el mundo es pecador. Entonces Dios en esa misericordia agarra todos los que son pecadores. No hay nadie salvo, no hay nadie puro. Continúa.
Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener Exacto. misericordia de todos. De todos, claro. Sigue. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Para Amén. la final. Ahí está. O sea, ¿cuál fue el sacerdote judío que aconsejó a Dios? ¿Cuál fue el individuo judío que le dio planes a Dios? ¿Cuál fue? Que dijo, mira, nosotros vamos a cogerlo adelante y nosotros vamos a salvarlo primero. ¿Quién fue que hizo eso? Dios nos sujetó a todo en pecado para darnos salvación. Señor bendiga a todos mis hermanos. Amén. Amén. Preguntas, reflexiones. Preguntas. Están cerrados todos los micrófonos. Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Amén, hermana Amén, Margaret. amén. Una vez más, otra vez, es maravilloso oír la palabra de Dios y ser enseñados con tanta claridad y con tanta unción. Y otra vez tengo que volver a recalcarnos a todos nosotros, hermanos, en este grupo. El objetivo principal de estas clases es que nosotros sepamos quiénes somos. Que quiénes somos en Cristo Jesús, para que podamos de tal manera ver a los otros con los ojos que Cristo nos vio a nosotros. Amén. Hace mucho tiempo un pastor colombiano vino a darnos unos talleres de evangelismo y él nos decía que nosotros, los que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor, somos como aquellas personas que nos montamos en el autobús, que nos montamos en la guagua y después pasamos en la guagua y nos olvidamos del que está parado en la próxima parada. Pensando que ya no hay remedio para la humanidad. Sin embargo, Cristo Jesús sigue salvando, sigue sanando, y el plan único de Cristo es que todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos. Entonces, el papel de nosotros y el que nos quiere enseñar Pablo y el que nos quiere enseñar el Espíritu Santo a través de Nazaret, es que nosotros entendamos que por gracia hemos sido salvos, no por obra, y que cuando Dios en su misericordia me salvó a mí, a yo aceptar a Jesús como mi Salvador, no se acabó la gracia. Amén, así es. Porque nosotros, a muchos cristianos, limitamos la gracia de Dios y creemos que la gracia se acabó. La gracia no se ha acabado, porque todavía el plan perfecto de Dios no se ha cumplido. Falta mucha gente. Usted tiene hermanos, usted tiene amigos, usted tiene personas conocidas que son parte de su Jerusalén. Amén. Y que tienen que ser salvos, y es por nosotros. Amén, así Así es. que para adelante, mis hermanos, y entendamos que la gracia de Dios todavía no se ha acabado y que fue primero para los judíos, después para nosotros y también sigue siendo para los que vienen después de nosotros. Amén. Dios me lo bendiga mucho. Amén, mi hermana. Amén. Amén. Déjame comentar algo. Adelante de ella. Sí, Nazaret y demás. Pensaba acá
que esta práctica, vamos a decir, y de hecho es una realidad, de que todas las iglesias escriben un reglamento Ley. ley. ¿No será esto, que justamente a lo que voy, no será esto la misma visión, verdad, de establecer leyes, de establecer normas, donde establecen quiénes pueden llegar a ser diáconos, quiénes pueden predicar, todo ese reglamento, incluso que hace ese tipo de exclusiones, todo ese tipo de reglamento no debería ser repensado, excepto aquella regla mínima disciplinaria, entender que la única norma que debe apegarse todo cristiano es justamente el evangelio, el contenido esencial del evangelio. Esa es como, quería un poco que comentara eso, porque veo que todas las Muy bien. tienen ese librito establecido. Y lo otro que quería ya comentar es el hecho de que si llevamos este mensaje de hoy tan hermoso y preciso, también con mucha profundidad para nosotros los cristianos, es que justamente tampoco nosotros como cristianos esta actitud de creer que otro, porque está en pecado, no tiene posibilidad de ser salvo. Es decir, esa práctica que también se da, aquí estamos lo puro, lo que estamos en el camino del Señor, y allá están los otros. Ese es un elemento también que nosotros en el plano individual, en donde nos congregamos, donde participamos, en diferentes espacios, eso es una práctica que también hay que corregir. Sí, esas son leyes. Estas son leyes que lo inculcan a uno. ¿Quién más? Muy bien. Hermana Karina mandó un mensajito ahí. Hermana Karina dijo amén. Amén. Sí. ¿Quién más? El hermano Dani, el hermano. Hermano Dani tiene el micrófono cerrado y la cámara abierta. Dani. Aquí Adelante. oyendo y deleitándome también con esa parte que une esa canción que estoy escuchando de Lily Goodman y lo que hemos conversado hoy, que al final vendrá y el Señor nos cubrirá con su sangre preciosa, y no porque seamos israelitas, judíos, o como se llame, sino porque le hemos buscado y nada, aquí Así es. Esa felices. razón es porque es de fe. Esa razón es una gracia, no un sacrificio. Vicente, la hermana. Sí. ¿Dónde estará Vicente? Creo que sí. No, él está ahí. Vicente. Amén, gloria a Ahí está Dios, también. aleluya. Y Amén. será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Amén, así es. Primero todas las naciones. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahí está el hermano Roberto. Que hable. Tiene cerrado su micrófono. Cada vez que se habla de que dice que al que tiene mucho se le dará, al que tiene poco se le quitará, esa parte yo como que nunca la he entendido. Eso es muy Por lo de quitar, no por lo de dar. es porque
hay personas con un alto conocimiento. Recuerden que he dicho, la palabra es, la Biblia entera es un asunto de fe, no de elementos materiales. Por la fe, que tiene mucho desarrollo en el espíritu y no lo está usando, el Señor le quita y le da al que tiene poco, pero que está usando lo poco que le han dado. Por eso que la palabra dice, buen cielo, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. La fidelidad al Señor no es dando, es predicando. Sí. Lo que pasa es, por ejemplo, que siempre como el contexto de lo que se dice, como que el párrafo que se dice, entonces lo que está atrás o adelante, si no se lee completo, como que uno no... Exacto, se enchiva. Entonces siempre se lee esa parte, no sé por qué siempre en toda parte dicen lo mismo, pero entonces se queda uno siempre pensando, ¿qué es lo que le van a quitar? Sí, eso es, porque lo usan para meterse en el mundo material. No, perdonen, yo como me meter río miedo. también porque, perdonen, también una vez me dijeron que lo que pasa es que los evangélicos hemos hecho un evangelio según nosotros. Exacto, a la altura ¿Sabes? de Está el evangelio de Pablo y nosotros hemos hecho uno con el verso que nos conviene. sí, así es. La interpretación que conviene. Sí, sí. Nos acomodamos muy bien. Muy bien. Así es. Pero sí quiero que sepan que nuestros ministerios cristianos, todos, o sea, Iglesia Católica, la Evangélica y todos los congregaciones diferentes, están institucionalizadas no en la gracia, sino en leyes, incluyendo leyes directas tomadas del judaísmo. Lo que dice Pablo ahí, que no sirve para alcanzar la salvación, se está usando para alcanzar la represión del espíritu de los hermanos y la libertad de los hermanos. Bueno, Porque yo quisiera que me diga alguien a mí que yo no puedo predicar porque yo no soy casado y soy divorciado, para mandarlo al mismísimo demonio. Porque ¿dónde dijo Jesús? Cásate y luego predica. O que me digan a mí que yo no puedo predicar el evangelio porque yo soy mujer. Ay, Exacto. Mi madre. o que digan que no puede predicar porque no tiene experiencia y no tiene la Sí. alta trayectoria. A ver cómo la va a conseguir la experiencia. Eso es así. Estamos llenos de eso. Usted no puede comulgar porque usted está en divorcio, de segunda anuncia. Y mire, cuando yo vi en mi iglesia, el Calvario, que no bautizaba a una hermana porque no estaba casada con su marido, la pregunta que hice fue, ¿y la salvación es de conjunto, en pareja? ¿O es individual? ¿Le traen el juego ahí mismo? ¿O quién ha dicho eso? ¿Dónde saca eso disparate? ¿De dónde se inventa el judaísmo? Por leyes, o sea, las leyes son instrumentos de represión al espíritu de los cristianos, de dominio, de aplastamiento. Y eso se ve donde quiero. De ellos, discursos enteros que son reprimenda a los hermanos. Y la persona que tome la Santa Cena sin bautizarse, o hay que bautizarse para hablar en el púlpito. Eso es justamente una de las cosas que yo le puse un ejemplo a ustedes y se lo voy a repetir ahora. Lo primero es, ¿en dónde dice la palabra que todos los discípulos de Jesús estaban bautizados? ¿A cuándo fue que Jesús dijo, hacer esto en mi nombre hasta que yo vuelva? No dijo, bautícense y hagan esto en mi nombre hasta que yo vuelva. Porque el bautismo es una declaración de fe, pero no es la fe. El bautismo no es de salvación. Recuerdo a la hermana en mi iglesia, con nombre y apellido, que no estaba casada. Y cuando le iban a bautizar ese sábado, el domingo en la tarde le iban a bautizar. Y el sábado en la noche va a bautizarse y de repente le dicen, usted no puede bautizarse porque usted no vive fuera del matrimonio. Pero yo era más de un solo marido, el padre de mis hijos.
Sí, pero tienen que casarse primero. Esa misma noche, esa persona recibió el bautizo del Espíritu Santo. Me llamó y me dijo, me pasó esto y esto y esto. No te mortifiques. Ponte a orar, que ellos no son quien para juzgarte. Te están juzgando. Y después me llaman en la madrugada para decirme, iba a hablar conmigo y no podía hablando en lengua. Una mujer que no conocía lo que era lengua. De hecho, se fue de la iglesia y quizás hasta perdió su salvación. Porque ¿cómo te somete una gente a su salvación cuando la salvación es libre y poderosa? La salvación de Cristo Jesús. Para bautizarse, usted tiene que declarar primero a Cristo Jesús, eso sí. Declarar a Cristo Jesús y luego se bautiza. Pero usted puede participar de todo antes de bautizarse y ya usted declaró a Cristo como un Salvador. ¿No es que acaso el bautizo es parte de la salvación? No es parte de la salvación. Eso es una ley de los ministerios evangélicos. Los católicos no lo hacen porque comienzan a echar agua a los muchachos de que nacen. Es otro error también, ¿eh? Pero todo impedimento dentro de un ministerio, de una religión, de una iglesia, a una persona que ha confesado a Cristo Jesús como su Salvador, es un empuje legal hacia el demonio, no a su salvación. Son leyes de sometimiento, todos, óyame, todas las imposiciones que se le ponen a una persona que ha confesado a Cristo Jesús y lo ha recibido, son cosas del demonio, son leyes del judaísmo que el Señor rechazó, Pablo rechaza y todos rechazamos. Y lo que un cristiano rechaza, ¿de quién es? No puede ser de Dios. Son cosas del infierno. Los católicos que entienden que Jesucristo es el Señor y no se cambian a la iglesia evangélica, se perderán porque no pasaron a la iglesia evangélica. Y si ellos que se pierden por eso, como No, que la iglesia es parte de la salvación. La iglesia no es parte, la iglesia es parte de la condenación, no de la salvación. De la salvación de Cristo Jesús. Usted no se salva porque va a tal o cual templo, usted se salva porque acepta a Cristo Jesús. Muchos asocian eso, y disculpen que lo extienda, porque están en la iglesia católica, pero adoran a María. Esa es otra cosa ya. Y entonces ya hay un sincretismo porque se mezclan dos cosas. Aunque Eso usted entiende que el Señor es su Salvador en términos, pero entonces busca de María y coge sus santicos y le ora a San Judas. Y esa es otra cosa. Y en la iglesia evangélica adoran a Israel. Eso mismo yo iba, perdónenme hermanos. Y nosotros los evangélicos adoramos al pastor. Sí. Y nosotros los evangélicos adoramos al evangelista. Sí. Y si no es usted, hermano Dani, que cante, entonces yo no tengo unción. Ajá. Eso es lo mismo. Es lo mismo. Eso idealizando. Esas son las leyes. Yo puedo dar testimonio. Miren, yo quiero dar un testimonio de Luz, como ustedes la llaman, de la Dani. Nosotros somos amigas por mucho tiempo y ella es católica y yo la pongo siempre de ejemplo donde quiera que yo voy, y yo nunca he sido católica, siempre he sido protestante, y hace más de 30 años que conocí a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, habiendo crecido en la iglesia episcopal. Sin embargo, en mi encuentro personal con el Señor Jesús lo tuve hace 31 años. Y puedo dar testimonio de que la Dani, Luz, como ustedes la llaman, es católica, pero es salva. No porque lo diga yo, no. Porque ella me ha mostrado a mí que ha creído en el Señor Jesús y ha hecho compromiso de que sus hermanos, que donde ella está, y me dijo a mí hace muchos años que ella no se puede salir de la iglesia católica porque ahí fue que el Señor la llamó a llevar luz en medio de esa oscuridad que hay ahí en esa iglesia. Amén. De eso mismo que estamos hablando, de adorar a María, y fue así que comenzó. Así que es. El Señor se le reveló diciéndole que Jesús mandó, que María mandó a que ellas hicieran todo lo que Jesús dijera. Así y eso es. vale, hermano.
Y así como nosotros los evangélicos tenemos también ídolos. Y mucho. Esas leyes que nosotros hemos hecho y que no te ponga la 3P, como yo le digo, pelo, pantalones y pantalla. ¿Sabes qué vive el evangélico? No te ponga pantalones, no te pongas aretes y no te corte el pelo. Sí. Ni te hagas Eso es risa. lo mismo que adorar a María y a todos esos santos que andan por ahí. Amén. Así es. Tenemos que tener cuidado. Por eso lo digo, son todos ministerios cristianos, no es uno ni otro, todos. Amén, amén. A Jesús sea todo honor y gloria, la honra y el poder. En una ocasión, el hermano Dani me dijo, pero ¿por qué tú sigues en la iglesia católica? Él me escuchó predicando un día, estuvimos hablando y después que terminamos me dijo eso, ¿por qué tú sigues en la iglesia católica? Y yo le dije, pero eso que hace el evangélico es muy cómodo, aprendo lo que me han dicho y me voy y dejo el resto que se hunda. Como decía la hermana Margot ahorita, estoy en la guagua y los dejo a los demás en la parada y no me importa. Pues no, yo sigo allí y pertenezco al Ministerio de Evangelización de nuestra parroquia y hemos sido de misioneros a muchos pueblos. Y donde quiera que hemos llegado, llevamos una bandera, la bandera de Cristo. Amén. Le enseñamos a los hermanos que es Él. Y Hechos 4:12 está escrito en nuestra bandera. Así que yo sigo allí hasta que el Señor quiera. Amén. Amén. La salvación no es por... Jerusalén, ese es tu Judea. Amén. Ese mismo, ahí estoy, Ese en es tu Judea. Jerusalén. Bueno, Sí. vamos a ver si terminamos. Si no hay más nadie, alguien que ore. Los salvos están en todas Hoy, partes. espero que él aproveche la clase hoy. Todo es muy hermosa. Identifica muy bien los ministerios y la salvación, que son cosas muy diferentes. Amén, amén. Y lo que han de ser salvos también están en todas partes. Así es. El Bacarina acaba de escribir, porque hay un solo mediador, un solo Dios. Amén. Cristo. Amén. Amén, amén. Alguien nos lleve en oraciones, por favor. Roberto levantó la mano, parece que también quiere cerrar bueno, en oración. bueno. Josefina Matrillé, wow. Adelante, Roberto. Buenas noches, bendiciones. Dios les guarde. Amén. Amén. Amén, amén. Tantas informaciones, mío. Tampoco creyentes que habemos todavía. Nazaret, algo simple, pero es muy grande. Donde dice, la miel es mucha y Pero sobre poco poco. obrero. Y así es. Cierro ahí. Así es. Hay que comenzar a buscar obreros para el Señor, que mucho, el plan de salvación es muy grande para nosotros. Nos queda grande. Así es. Así es. ¿Qué dice Josefina? Josefina Matrillé. Que Dios le bendiga a todos. Me da Amén. mucho gusto poder participar en esta clase de hoy. Puedo expresar también como testimonio que fui analizando todas las cosas que suceden, ¿verdad?, en la iglesia donde me congrego. Y he podido ver que por la gracia de Dios, muchas de las cosas que Nazaret y que se han comentado habían sucedido, pero por esa gracia inmensa del Señor, muchas de las cosas se han ido ya arreglando. Por ejemplo, eso de que no se bautizaba a una persona porque no estuviese casada, pues ya eso dejó de hacerse hace muchos 2 años. Amén. Y muchas cosas aún todavía prevalecen, pero las mayorías de las que se hablaron, ya el Espíritu ha guiado a la iglesia y ha mejorado todo eso. Pero me ha Amén. gustado muchísimo y quiero decirte, Nazaret, que de verdad estos estudios son muy buenos y que Gloria al no Señor. había estado un poco ausente por algunas razones
personales, pero que siempre que puedo me gusta participar. Dios le bendiga a todos. Gloria del Amén. Señor. Amén. Gloria del Amén. Señor. Amén. ¿Quién ora? ¿Quién ora? ¿Quién ora? Dani, ora. Tienes el micrófono abierto, es tuyo. Ah, se quedó ahí. Bueno, Así para que ore. dice Barak que la tierra canta y el cielo adora. Amén. Y agregó, y los santos ancianos dicen santo, 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 santo. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias Señor, porque nos permite todos los días que nos juntamos, aprender un poco más, estar más conscientes de nuestro trabajo, de nuestra función y de nuestra salvación sobre todo. Damos gracias a este grupo que nos podemos juntar. Gracias por Bendice. Nazaret, gracias por Luz, gracias por Vicente, por la Matrillé y todos los demás que de una manera u otra compartimos esta hora y media de compartir tu palabra, Señor. Amén. 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 Gracias, Señor, por todo. Dios le bendiga. Dios le bendiga Amén. a todos. Gloria a Pasen Dios. un buen resto de noche. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén, amén. Dios les guarde. Amén. Bye. Que Dios le bendiga a todos mis hermanos. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga a ti también. Amén, amén. Pasa, Luz Sepúlveda. La tableta me iba diciendo lo que iba escribiendo. Esta niña, Carolina. Carolina escribe, me iba diciendo. Aló. Aló. Hola, hola, hola. Pues yo estaba hablando, tú marcando por otro lado. ¿Y tus nietos llegaron? ¿Cómo que llegaron? Se fueron porque ellos dieron compromiso. Ah, Ellos bueno. saben que a las 5:30 yo tenía que subir. Ok. Y yo les digo, de esta casa de ustedes tengo que quedar aquí. Bueno, Yo voy a subir. bueno, se quedaron oyéndola. Oye, porque Francisco tenía práctica de fútbol. Delfina tenía que ir a donde una persona. Juan Alejandro tenía una reunión con sus amigos. Con esa lluvia. Sí, a ella no le importa. Ah, bueno. La Arlene tenía que dormir las niñas a las 7, darle de comer y eso. Y ella no le gusta que se queden aquí, que se le cambie el horario, que se ponga un tollo, que después no pueden volver otra vez al horario, es un problema. Bueno. La cosa es que yo quería que vinieran temprano, mañana, pero las niñas van con su padre para otro lugar. Y así todo el mundo tiene algo. Llamó, hice como una foto de grupo. Laura que quedó fuera de la foto de grupo, está triste porque no la incluyeron. Ay. Bueno. Pero quedó muy lindo, una carta. Bueno, muy bien. Muy grande ya. Un hombre. Ya Francisco
terminó la carrera con Sí. está viendo a ver si hace una maestría aplicando todo eso todo el conocimiento al área de los deportes. Hay muchas necesidades de psicólogos y psiquiatras en el área del deporte porque los que no sobresalen se traumatizan. Sí. Y llegan ahí también con una... Llegan con una visión que no logran. Exacto. Y muchos padres que, ¿sabes? Que los matizan y ni siquiera ellos se dan cuenta también por eso es importante.